La sangre caía gota a gota sobre el concreto helado, un contraste brutal bajo las cegadoras luces de interrogatorio. Sofía estaba rota. Destrozada por hombres que la veían como un simple daño colateral. Se reían mientras su espíritu se apagaba, completamente ajenos a que el único nombre que escaparía de sus labios en un susurro iba a encender una guerra. El dolor ya no era una sensación aguda y penetrante. Se había convertido en un golpeteo sordo y rítmico que resonaba en el fondo del cráneo de Sofía. Colgaba de sus propias muñecas desde una viga de acero oxidado en el centro de un matadero abandonado a orillas del río Calumet. El frío amargo del invierno de Chicago se filtraba por las grietas de los cimientos. Sofía Bennett no era ninguna criminal. Era auditora senior en KPMG, una mujer cuya vida giraba en torno a hojas de cálculo, análisis de riesgo y tardes tranquilas en su apartamento de Lincoln Park. Pero los números cuentan historias, y un mes atrás, Sofía había descubierto una historia que jamás debió leer. Mientras auditaba las empresas fantasma de una reconocida firma inmobiliaria, tropezó con una enorme red de lavado de dinero. No sabía que ese dinero pertenecía a la brava Ivanov. Solo sabía que era ilegal, y en silencio había copiado los registros en una memoria USB cifrada con la intención de entregársela al FBI. Nunca llegó a hacerlo. Ahora tenía la cara magullada, los labios partidos y la ropa empapada por el agua helada que le habían arrojado encima para mantenerla consciente. Frente a ella estaba Víctor Ivanov, el despiadado subjefe del sindicato ruso. Era un hombre montaña, enfundado en un traje de Tom Ford a medida que lucía absurdamente fuera de lugar en ese almacén mugriento. «Soy un hombre razonable, Sofía», murmuró Víctor, con su pesado acento cargado de falsa simpatía. Caminaba a su alrededor, sus zapatos de cuero aplastando grava y cristales rotos. «¿Encontraste algo? Lo escondiste. Dame la clave de cifrado de esa memoria y te pongo en un avión a cualquier parte del mundo. Sigue haciéndote la mártir, y mis hombres empezarán a romper cosas que no tienen arreglo». Sofía tosió, saboreando el metal de su propia sangre. Mantuvo los ojos clavados en el suelo. Sabía que la promesa del avión era mentira. En el momento en que les diera la contraseña, estaría muerta. Pero Víctor no estaba solo en esa sala. Sentado en las sombras, recostado en un sillón de cuero carcomido, había un hombre que parecía comandar la oscuridad misma, Lorenzo Moretti. Lorenzo era el líder indiscutible del sindicato italiano, un hombre cuya reputación de violencia calculada y glacial era legendaria en todo el Medio Oeste. Esa noche estaba ahí bajo el pretexto de una alianza. Víctor intentaba negociar una ruta de armas a través del territorio de los Moretti, y para demostrar la fuerza y el control de su familia sobre la ciudad, había invitado a Lorenzo a presenciar cómo los rusos manejaban las filtraciones. Lorenzo sostenía un vaso de ámbar líquido, con el rostro convertido en una máscara de absoluto aburrimiento. Su traje de sastre color carbón se ceñía a su figura atlética, y sus ojos oscuros y penetrantes observaban la escena con una indiferencia aterradora. Por dentro, sin embargo, un infierno rugiente amenazaba con consumirlo. Lorenzo conocía a Sofía. Conocía el aroma exacto de su perfume de vainilla, la forma en que su nariz se arrugaba cuando reía, y el tono exacto de sus ojos avellana. Se habían conocido 8 meses atrás, un martes lluvioso en el Green Mill, el histórico salón de jazz en Uptown. Lorenzo estaba ahí para cerrar un pago discreto. Sofía había entrado buscando refugio de un aguacero repentino, con un paraguas roto en la mano. Lorenzo le compró una copa. Hablaron durante horas. Para Lorenzo, que vivía en un mundo de traición y derramamiento de sangre, la honestidad inocente y sin filtros de Sofía era una droga. Habían compartido 4 fines de semana secretos y robados. Él se presentó simplemente como Enzo, un capitalista de riesgo. Pero Sofía era demasiado inteligente. Notó los guardaespaldas que se mantenían demasiado cerca, los hombres que desviaban la mirada cuando él entraba a un restaurante, el arma oculta bajo su chaqueta. Cuando finalmente lo confrontó, Lorenzo no mintió. Le dijo la verdad, y luego hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Se alejó. Le dijo que nunca podrían volver a verse, por la seguridad de ella. Si mi mundo alguna vez toca el tuyo, Sofía, te destruirá, le había dicho aquella noche de lágrimas frente a su apartamento. Me alejo para que puedas vivir. Y ahora, ahí estaba ella. Sangrando, torturada, cautiva del hombre más sádico que Lorenzo conocía. Lorenzo tomó un sorbo lento y deliberado de su Macallan 18. No podía reaccionar. Si mostraba aunque fuera una fracción de segundo de reconocimiento, si dejaba ver una pizca de compasión,
Víctor entendería el verdadero valor de Sofía. Dejaría de ser una molestia menor para convertirse en la pieza de negociación más poderosa que los rusos jamás hubieran tenido. Víctor usaría a Sofía para despojar a Lorenzo de su imperio, sus territorios y su vida, y después la mataría de todas formas. La única jugada de Lorenzo era esperar. Ya había enviado una secuencia a su teléfono desechable dentro del bolsillo. Su equipo táctico de élite, armado hasta los dientes y silencioso como fantasmas, estaba rodeando el perímetro del almacén. Pero necesitaban 5 minutos más para desactivar las cargas explosivas que los rusos habían colocado en las puertas. 5 minutos. Lorenzo, amigo mío, llamó Víctor, girándose hacia las sombras. Ustedes los italianos tienen fama de tener mucho estilo. Dime, ¿cómo le sacarías la clave a un pajarito tan terco como este? Lorenzo dejó lentamente el vaso sobre un cajón cercano. Se inclinó hacia adelante, la tenue luz arrancando los ángulos aristócratas y afilados de su rostro. Miró directamente a Sofía. Los ojos hinchados de Sofía se abrieron entre el dolor, y su mirada se clavó en la de Lorenzo. El corazón de Lorenzo golpeó con fuerza contra sus costillas, pero su expresión permaneció muerta. Rogó a Dios que Sofía no lo reconociera, o que tuviera la fuerza de ocultarlo. Creo, Víctor, dijo Lorenzo, con su voz de barítono suave y helador que no traicionaba absolutamente nada, que estás haciendo perder el tiempo. Me trajiste aquí para hablar de los cargamentos del puerto, no para verte jugar con contadores locales. Víctor soltó una carcajada, claramente divertido por la frialdad de Lorenzo. Paciencia, Moretti. Los negocios requieren una casa limpia. Gregor, un enorme hombre de seguridad, salió de entre las sombras remangándose. Llevaba unos alicates de hierro pesados. Empezamos por los dedos, instruyó Víctor con calma. Los necesita para escribir en sus pequeños teclados. Veamos cuánto los valora. La mandíbula de Lorenzo se apretó tan fuerte que le dolían los dientes. 4 minutos. Revisó con disimulo el Patek Philippe en su muñeca, proyectando un aura de leve irritación. Aguanta, Sofía. 4 minutos más. Gregor se acercó a Sofía, agarrando su mano derecha. Sofía se retorció débilmente contra las cadenas, un sollozo ahogado escapando de su garganta. El frío hierro de los alicates se cerró alrededor de su dedo índice. El dolor físico era una agonía, pero el terror psicológico era peor. Sofía sintió que su consciencia se desvanecía. El mundo giraba hacia una oscuridad difusa. Había aguantado 6 horas. Había soportado los golpes, el agua, el tormento psicológico. Pero sabía que ya no le quedaba nada. Escudriñó la sala apenas iluminada, su visión flotando. El hombre sentado en el sillón, el hombre a quien Víctor llamaba Moretti. Era Enzo. Su Enzo. El hombre que la había besado bajo el toldo de una panadería en Russ Street. El hombre que la había abrazado con una ternura que contradecía el aura aterradora que llevaba consigo. Estaba sentado ahí, viéndola destruirse, con los ojos tan fríos como el concreto bajo sus pies. La revelación fue un cuchillo en el corazón, más afilado que cualquier herramienta que Gregor pudiera usar. Enzo no era simplemente un capitalista de riesgo con un lado oscuro. Era Lorenzo Moretti, el fantasma del AMPA de Chicago, y la estaba dejando hacer esto. Espera, jadeó Sofía, su voz un graznido ronco y roto. Víctor levantó una mano, deteniendo a Gregor justo cuando comenzaba a aplicar presión. Ah, el pajarito decide cantar. Víctor se acercó a ella, invadiendo su espacio, su aliento fétido bañándole la cara. Dime la contraseña, Sofía. Haz que el dolor pare. La mano de Lorenzo se deslizó sutilmente hacia el interior de su chaqueta, los dedos rozando el frío empuñe de su eclair y coche USB con supresor. No podía esperar. El perímetro no estaba asegurado aún, pero si Gregor le rompía el dedo, Lorenzo sabía que vaciaría el cargador en esa sala. Las consecuencias podrían irse al diablo. Calculó los ángulos. Gregor primero, luego los 2 guardias en la puerta, después Víctor. Sería un desastre. Quizás él recibiría una bala. Pero sacaría a Sofía de ahí. La cabeza de Sofía cayó hacia adelante. Se estaba muriendo. Podía sentir sus órganos apagándose uno a uno por el shock, su cuerpo abandonando la pelea. Ya no le importaba la memoria USB. No le importaba KPMG, ni el FBI, ni hacer lo correcto. En sus últimos momentos de lucidez, su mente ignoró la lógica y fue directo a la única fuente de consuelo que había conocido en el último año. No rezó a ningún dios. No llamó a su padre fallecido.
Miró más allá de Víctor, sus ojos entrecerrados y ensangrentados encontrando al hombre en las sombras. Enzo, susurró. Era apenas un soplo de aire. Un sonido frágil y roto que apenas se escuchaba por encima del zumbido de los generadores del almacén. Pero en esa sala cavernosa y de eco resonante, sonó más fuerte que un disparo. Víctor se congeló. Giró lentamente su enorme cabeza, mirando de la chica sangrante al impecablemente vestido jefe italiano sentado en el sillón. El silencio que se asentó sobre la sala fue absoluto, sofocante, cargado de implicaciones repentinas y aterradoras. ¿Qué dijo?, murmuró Víctor, frunciendo el ceño con confusión. Volvió a mirar a Sofía. ¿Quién es Enzo? Lorenzo no se movió. No parpadeó. Pero la máscara aburrida e indiferente que había llevado toda la noche se agrietó, y lo que emergió de dentro fue un monstruo de proporciones bíblicas. Sofía levantó la cabeza apenas una fracción de centímetro, una lágrima abriendo un camino limpio a través de la sangre seca en su mejilla. Lorenzo, gimió, su voz quebrándose mientras la oscuridad finalmente venía a reclamarla. Por favor. Y se desplomó, su peso muerto colgando de las cadenas. Víctor dio un paso lento hacia atrás. Los engranajes en su mente giraban violentamente encajando las piezas. Los rumores de la chica civil secreta de Moretti meses atrás. La absoluta negativa de los italianos a invadir el distrito de Lincoln Park. La forma en que Lorenzo había estado perfectamente inmóvil toda la noche, no por aburrimiento, sino por una rabia contenida y calculada. Moretti, comenzó Víctor, su mano descendiendo hacia la funda en su cintura. ¿Tú conoces a esta? No llegó a terminar la frase. Lorenzo se movió con una velocidad que desafiaba la física humana. El vaso de Macallan se hizo añicos contra el concreto cuando se lanzó desde el sillón. Su pistola con supresor salió de la funda en un borrón de movimiento. 2 balas de punta hueca alcanzaron a Gregor en la garganta antes de que el gigante pudiera registrar la amenaza. El hombre se desplomó ahogándose en su propia sangre. Los 2 guardias junto a las pesadas puertas de hierro cayeron al instante. Sus cráneos violentamente sacudidos hacia atrás por disparos perfectos al centro de masa. Víctor logró desenfundar su arma, rugiendo en ruso, pero Lorenzo ya estaba dentro de su guardia. Lorenzo no le disparó. No quería que Víctor muriera rápido. Lorenzo tomó la mano armada de Víctor y retorció la muñeca con un crujido nauseabundo que resonó por toda la sala. Mientras Víctor aullaba de agonía, Lorenzo le clavó violentamente la rodilla en el abdomen, doblándolo por la mitad, antes de estrellar el pesado empuñe de acero de su pistola en la base del cráneo del ruso. Víctor golpeó el suelo. Lorenzo ni le dedicó una segunda mirada. Enfundó el arma de inmediato y corrió hacia Sofía. Sus manos, que momentos atrás habían entregado una violencia letal y perfecta, temblaban ahora mientras se acercaba a ella. Sofía, exhaló, su voz despojada de toda su autoridad fría, dejando solo pánico crudo y desesperado. Sofía, amore mío, despierta. Mírame. Tomó los pesados alicates de hierro que Gregor había soltado y los metió en el candado que aseguraba sus cadenas. Con un grito gutural de esfuerzo, torció el metal hasta que el cerrojo cedió. La atrapó cuando cayó, acercando su cuerpo roto a su pecho, sosteniendo su cabeza. Estaba helada. Su pulso era aterradoramente débil. «Me lo prometiste», murmuró Sofía delirantemente contra la camisa manchada de sangre de Lorenzo. «Me prometiste mantenerte alejado». «Mentí», susurró Lorenzo con fiereza, presionando los labios contra su frente magullada. «Estoy aquí. Siempre he estado aquí». Detrás de ellos, Víctor se arrastró sobre sus codos, escupiendo sangre en el suelo. Soltó una risa húmeda y burlona. «Eres un hombre muerto, Moretti. Mi familia, toda la brava, quemará Chicago hasta los cimientos por esto». Lorenzo depositó suavemente a Sofía en el sillón de cuero que él mismo había ocupado. Puso encima de ella su chaqueta de sastre para abrigar su cuerpo tembloroso. Luego se giró. El monstruo estaba completamente desatado. Lorenzo caminó lentamente hacia el herido subjefe ruso, sacando una elegante hoja de acero de Damasco de una vaina escondida en su cintura. «Que lo intenten», dijo Lorenzo, su voz descendiendo a un susurro resonante y demoníaco. «Pero no te encontrarán para enterrarte, Víctor. Nadie toca lo que es mío». En ese exacto momento, las puertas del almacén volaron completamente de sus bisagras en un cegador destello de C4. El equipo táctico de Lorenzo inundó la sala, las miras láser cortando el humo, las subametralladoras levantadas. «Jefe».
Gritó su lugarteniente por encima del ensordecedor estallido. Perímetro asegurado. Tenemos 2 vehículos fuertemente armados aproximándose por el lado sur. Lorenzo estaba sobre Víctor, la hoja captando el resplandor rojo de las luces de emergencia. No miró hacia atrás. Llamen a la familia, ordenó Lorenzo, sus ojos clavados en el rostro aterrorizado de Víctor mientras levantaba el cuchillo. Díganles que el tratado es nulo. Díganles que estamos en guerra. Los disparos destrozaron el pesado silencio del almacén, atravesando las oxidadas paredes de metal corrugado mientras llegaban los refuerzos rusos. Las cegadoras luces de 2 SV blindados cortaron la niebla helada que se colaba por las puertas voladas. Lorenzo Moretti no pestañeó. Recogió a Sofía entre sus brazos, apretando su cuerpo roto y tembloroso contra su pecho. Sofía era imposiblemente liviana, su respiración entrecortada y superficial. Cada jadeo sonaba como hojas aplastadas bajo los pies. Lorenzo envolvió más apretado su chaqueta de sastre alrededor de los hombros de Sofía, protegiéndola del viento amargo y de la tormenta caótica de violencia que estallaba a su alrededor. Matteo, fuego de supresión. Nos movemos, rugió Lorenzo por encima del ensordecedor tableteo de las armas automáticas. Su equipo táctico, vestido de negro, se movió con una eficiencia aterradora. Matteo, su capo de más confianza, empuñó un pesado rifle de asalto y desató una lluvia de balas hacia los vehículos rusos que se acercaban. El parabrisas del SV líder de la Brava se espiderbebó y se hundió, enviando el vehículo a estrellarse violentamente contra un pilar de concreto con un espantoso crujido de metal. Lorenzo se movió entre el fuego cruzado con la gracia calculada de un depredador, los ojos fijos en el punto de extracción. No miró hacia atrás a Víctor Ivanov, que se desangraba en el concreto helado, una víctima de la guerra que había encendido con arrogancia. Llegaron al callejón donde esperaba un convoy de Cadillac Escalades blindados, los motores rugiendo, los neumáticos humeando contra el asfalto helado. Lanzándose al asiento trasero del vehículo de cabeza, Lorenzo le ladró una orden al conductor. Llévanos con el doctor Errington, ahora. Si ella muere antes de que lleguemos, yo mismo te pongo una bala en la cabeza. El enorme SV salió derrapando del callejón, desgarrando las desiertas calles del distrito industrial. En la parte trasera, Lorenzo presionaba sobre una profunda laceración en la clavícula de Sofía. Sus manos, las manos que dictaban el flujo de millones de dólares en armas y narcóticos ilícitos, las manos que acababan de romper la muñeca de un hombre sin pensarlo 2 veces, temblaban violentamente. «Quédate conmigo, Sofía», murmuró, apartando un mechón de cabello empapado en sangre de su rostro pálido. «No tienes permiso de rendirte. ¿Me escuchas? No rompí el tratado para perderte». Sofía no respondió. Su pulso era un ritmo aletargado y debilitándose bajo las yemas de los dedos de Lorenzo. 20 minutos de agonía después, el convoy descendió al garaje subterráneo de un lujoso rascacielos en el barrio de Gold Coast. Detrás de una pesada puerta de acero reforzado se encontraba un centro de trauma de última generación, completamente clandestino, financiado íntegramente por la familia Moretti. El doctor Thomas Errington, un ex jefe de cirugía brillante pero caído en desgracia que había perdido su licencia médica una década atrás, ya estaba listo y esperando con guantes puestos. Trauma cráneoencefálico severo, signos de hipotermia y posible hemorragia interna, declaró Lorenzo con frialdad al depositar a Sofía en la camilla de acero inoxidable, aunque sus ojos traicionaban un pánico absoluto. «Sálvala, Thomas. Cheque en blanco. Solo sálvala». «Necesito que salgas de la sala, Lorenzo», respondió el doctor Errington con firmeza, indicando a su personal de enfermería clandestino que administraran la vía intravenosa y el oxígeno. «Estás dejando sangre por todo mi piso y no puedo trabajar con tus ojos encima de mí». Por un segundo aterrador, pareció que Lorenzo fuera a golpear al médico. Pero el jefe de la mafia simplemente apretó la mandíbula, retrocedió, y dejó que las puertas quirúrgicas se cerraran entre él y la única mujer que alguna vez lo había hecho sentir humano. Lorenzo fue hasta el lavabo contiguo. Abrió el grifo, dejando correr agua a temperatura escaldante sobre sus manos. El agua se volvió de un rosa pálido y enfermizo mientras giraba en el desagüe. Se frotó con violencia, pero la mancha metafórica permanecía. Había jurado protegerla alejándose, y su fracaso casi le había costado la vida. La puerta del lavabo se abrió y Matteo entró, su equipo táctico impregnado de pólvora y gases de escape. «Jefe», dijo Matteo en voz baja, guardando una distancia respetuosa. «El almacén está asegurado. Nuestros limpiadores se están encargando de los cuerpos.
Víctor está respirando, apenas. Mandé a los hombres a llevárselo al cuarto frío del lado oeste. Está en soporte vital. Pensamos que querrías terminar la conversación cuando estuvieras listo. Bien, respondió Lorenzo, su voz desprovista de emoción mientras se secaba las manos. Pero Víctor es solo un perro. Actúa por instinto. No es suficientemente inteligente para rastrear a una auditora de KPMG. Sofía todavía no había ido al FBI. Sus archivos estaban fuertemente cifrados. Quiero saber exactamente cómo supo un subjefe ruso que tenía esa memoria USB. Matteo asintió, sacando una tablet segura. Ya pedí a nuestro equipo de inteligencia que revisara los registros de acceso a los servidores de la firma. Encontramos el rastro. Alguien en KPMG saltó el firewall desde una terminal ejecutiva, accedió a sus archivos privados de auditoría y marcó la carpeta cifrada. Vendió la información directamente a la Brava. Lorenzo dejó de moverse. La temperatura en la sala pareció bajar 20 grados. ¿Quién? Matteo tragó saliva, navegando hacia un expediente en la pantalla. Richard Sterling. Socio senior en KPMG. Ha sido su supervisor directo durante 3 años. Resulta que Sterling tenía deudas enormes con la familia Ivanov por sus hábitos de juego en Macao. Notó que Sofía hurgaba en las empresas fantasma, se dio cuenta de que había encontrado el dinero sucio de la Brava y la vendió para saldar sus deudas. Víctor le pagó $2 millones por su dirección. El silencio que siguió era sofocante. Lorenzo no gritó. No arrojó nada. En cambio, una calma letal y de ojos muertos se asentó sobre sus rasgos. Era el rostro del diablo de Chicago. El hombre que había construido un imperio sobre una venganza despiadada e implacable. Encuentren a Richard Sterling, ordenó Lorenzo en voz baja. Sáquenlo de su cama, de su oficina. No me importa dónde esté. Tráiganlo a la mansión. ¿Y Matteo? Sí, jefe. Dile a los caporegimes que movilicen a cada soldado de la ciudad. La Brava creyó que podía tocar lo que es mío. Para mañana por la mañana, quiero cada fachada rusa, cada casa segura y cada puerto que controlan convertidos en cenizas. Vamos a borrar el nombre Ivanov de esta ciudad. Tardó 3 días en que el fuego dejara de arder a través del AMPA de Chicago. Pero tardó 5 días en que Sofía finalmente abriera los ojos. Cuando despertó, las cegadoras luces duras del almacén habían desaparecido. En su lugar, miraba hacia un techo abovedado adornado con frescos de estilo renacentista. La cama en la que yacía era enorme, cubierta con pesadas sábanas de seda que se sentían como agua fresca contra su piel magullada. Un fuego crepitaba suavemente en un gran hogar de mármol al otro lado de la habitación. Intentó incorporarse. Un dolor agudo irradió desde sus costillas, arrancándole un jadeo de los labios. No te muevas. Tienes 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral severa. La voz vino de las sombras junto a las puertas del balcón. Sofía se quedó paralizada, el corazón martillándole en el pecho. Lorenzo salió a la tenue luz del dormitorio. No llevaba su traje de sastre habitual. Estaba vestido más informalmente, con un suéter de cachemira negro y pantalones oscuros, luciendo devastadoramente atractivo, pero infinitamente aterrador. La suave luz del fuego iluminó las ojeras bajo sus ojos. Parecía no haber dormido desde aquella noche en el almacén. Los recuerdos llegaron en una violenta avalancha. Las cadenas. El agua helada. Los alicates. Y luego la explosión de violencia. Enzo, su dulce y sofisticado Enzo, ejecutando a 3 hombres sin pestañear. ¿Dónde estoy?, preguntó Sofía con voz ronca, la garganta seca. En mi casa en Lake Forest, respondió Lorenzo suavemente, sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal y acercándoselo. Se sentó en el borde del colchón, ofreciéndole el vaso, pero manteniendo las manos meticulosamente alejadas de ella, como si temiera que su propio contacto pudiera contaminarla. Sofía ignoró el agua. Lo miró fijamente, sus ojos avellana abiertos de par en par con una mezcla de terror y dolor del alma. Eres Lorenzo Moretti. El jefe del sindicato italiano. Lo soy, respondió él. Sin suavizarlo. Sin apartar la mirada. Cada vez que nos encontramos, cada vez que hablamos, me estabas mintiendo. Nunca mentí sobre lo que sentía, dijo Lorenzo, su voz descendiendo a un susurro duro y desesperado. Mentí sobre mi nombre porque sabía que mi mundo era un veneno. Intenté alejarme para mantenerte a salvo, y mi ausencia casi te mató. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. ¿Por qué vinieron a por mí? No le dije nada a nadie.
Solo estaba haciendo mi trabajo, auditando la firma. Pensé que el dinero era simplemente fraude corporativo. Lorenzo suspiró, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El dinero pertenecía a la brava Ivanov. Caíste sobre una operación internacional de lavado. Pero no te encontraron por accidente, Sofía. Te traicionaron. Sofía frunció el ceño, haciendo una mueca al notar que el movimiento tiraba de su labio cosido. ¿Traicionada? ¿Por quién? Richard Sterling. Sofía contuvo el aliento. ¿Richard? No. No puede ser. Era mi mentor. Me contrató recién salida del posgrado. Me compraba café todos los martes. Y vendió tu vida a los rusos para cubrir sus deudas de juego, dijo Lorenzo, con tono plano e inflexible. Les entregó tu dirección, tu horario y las claves de cifrado de tus servidores de trabajo. La traición la golpeó más fuerte que todos los golpes físicos del almacén. La vida que había construido, su carrera, su pequeño mundo seguro de hojas de cálculo y rutinas predecibles, estaba construida sobre una mentira. Las personas en quienes confiaba eran monstruos con trajes de negocios, mientras que el monstruo sentado frente a ella había arriesgado una guerra para salvarle la vida. ¿Qué le pasó?, preguntó Sofía, con voz temblorosa, casi asustada de escuchar la respuesta. Lorenzo levantó los ojos, su mirada oscura anclándose en la de ella. Richard Sterling reside actualmente en un sótano insonorizado 3 pisos más abajo. Lleva 4 días ahí. Está esperando que tú decidas su destino. Sofía lo miró atónita. ¿Yo? Tú, afirmó Lorenzo. Te destruyó. Te entregó para que te torturaran. Si quieres, pongo una pistola en tu mano y puedes bajar esas escaleras y apretar el gatillo. Si quieres que sufra, haré que sufra. Si quieres entregarlo al FBI con las pruebas de su malversación, se hará. Tú tienes su vida en tus manos, Sofía. Sofía miró sus propias manos, actualmente vendadas y magulladas. Era auditora. Cuadraba libros de contabilidad. Buscaba el orden. Pero mirando a Lorenzo, se dio cuenta de que el mundo no funcionaba con orden. Funcionaba con poder, lealtad y sangre. No quiero verlo, susurró finalmente, una lágrima derramándose por su mejilla. No quiero su sangre en mis manos, pero jamás quiero que vuelva a ver el sol. Lorenzo asintió lentamente. Considera que está hecho. Desaparecerá. ¿Y los rusos? La familia Ivanov ya no tiene ningún poder en esta ciudad, dijo Lorenzo, un filo peligroso volviendo a su voz. Víctor Ivanov está muerto. Sus lugartenientes están muertos. La guerra terminó. Aprendieron exactamente lo que ocurre cuando tocan a mi familia. Sofía levantó la mirada al escuchar la palabra familia. Yo no soy tu familia. Eres mi alma, Sofía, la corrigió Lorenzo, su control finalmente rompiéndose. Extendió la mano, su gran palma callosa cubriendo suavemente su mejilla, su pulgar atrapando la lágrima que caía. Eres la única luz en mi miserable y oscura existencia. Intenté dejarte ir, y el mundo intentó destrozarte. Jamás volveré a cometer ese error. Lorenzo se inclinó hacia adelante, su frente descansando suavemente contra la de ella. No puedes volver a KPMG. No puedes volver a Lincoln Park. La chica que cuadraba hojas de cálculo murió en aquel almacén. Pero si te quedas conmigo, serás una reina. Intocable. Protegida. Venerada. Sofía cerró los ojos, respirando el aroma a cedro y pólvora que se aferraba a él. Sabía que debería huir. Sabía que debería exigir una nueva identidad y escapar a Europa. Pero cuando los brazos de Lorenzo la envolvieron con cuidado alrededor de su cuerpo lastimado, sintió algo que no había sentido en semanas. Segura. La oscuridad había venido a buscarla, pero ella había encontrado al mismísimo diablo para ahuyentarla. Recostó su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo firme y poderoso de su corazón. Está bien, Enzo, susurró en el silencio de la habitación. Está bien. El jefe de la mafia la sostuvo con más fuerza, sellando el destino de ella y sellando el suyo. La ciudad de Chicago le pertenecía a él. Pero Lorenzo Moretti ahora le pertenecía entera y completamente a ella. Vaya, qué final tan apasionante. ¿Sofía tomó la decisión correcta al abrazar la oscuridad? ¿O debería haber huido? Déjame saber lo que piensan en los comentarios. Si disfrutaron esta historia de romance y mafia que los tuvo al borde del asiento, no olviden darle like, compartirla con sus amigos y suscribirse para recibir más historias dramáticas e intensas cada semana.